Hola a todos, mi nombre es Jaime Caelo Perena. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Hoy les quiero platicar del índice de Falcosini y presentarles algunas de sus aplicaciones en geometría. Entonces, para esto voy a comenzar con algunos preliminares. Entonces, vamos a comenzar con la siguiente definición. Sea G un grupo finito, consideremos el join de n más un copias de G y denotémoslo por E de G sub n. Entonces vamos a definir el espacio E de G como la unión de todos esos joins de copias de G y le vamos a dar la topología de Bill, es decir, un subconjunto M de E de G es cerrado si solo así la intersección con cada uno de los elementos de la unión es cerrado para todo M. Entonces, ¿qué podemos decir de este espacio E de G? Bueno, que G actúa de manera libre y más aún se puede probar que E de G es contraíble. Además, para toda función f de h en G, o todo homomorfismo de h en G, este nos induce un morfismo que denotamos E de F, que va de E de H a E de G. Y más aún, esa construcción se comporta bien con el producto, es decir, que E de G producto cartesiano con H es el E de G por E de H. Ahora, si nos vamos a G un grupo finito, podemos definir el espacio clasificante de G como el cociente de este E de G por el espacio de órbitas de este E de G con la acción de G, es decir, este cociente. Donde, bueno, con el espacio E de G, tomándonos la proyección, pues esto nos define un haz G principal, que de hecho se le conoce como el haz universal, que va a tener fibra el grupo que estamos considerando. Más aún tenemos un isomorfismo entre las clases de homotopía de funciones de X en el clasificante, que esto está en correspondencia con las clases de isomorfismo de G principales sobre X. Y esa es la razón por la cual a B de G se lo conoce como el espacio clasificante. Se clasifica todos los haces principales sobre X. Ahora, cuando G es discreto, nos conocemos la homotopía de este B de G. De hecho, el iésimo grupo de homotopía es justamente G cuando I es igual a 1 y es 0 en cualquier otro caso. Y de igual manera, toda función f de h en G nos induce un morfismo entre los clasificantes y también se comporta bien con el producto. B del producto es el producto de los clasificantes. Ahora, si G es discreto y M es un G módulo izquierdo, nosotros conocemos o se sabe que el iésimo grupo de cohomología de G con coeficientes en M es justamente la cohomología de este complejo de cocadenas, que es resultado de considerar una resolución proyectiva del ZG módulo trivial Z. Pero conociendo el espacio clasificante, bueno, tenemos que el iésimo grupo de cohomología del grupo es justamente el iésimo grupo de cohomología del espacio clasificante con coeficientes en algo que se conoce como un sistema de coeficientes locales del clasificante inducido por él. Ahora, algunos ejemplos de cohomología de grupo es justamente el anillo de cohomología de Z2, que se puede pensar, como les acabo de comentar, como el anillo de cohomología del clasificante de Z2, que es justamente RP infinito, es el anillo de cohomología con coeficientes en F2 y donde el generador es de dimensión 1. Usando QNet, el anillo de cohomología de n copias de Z2 es justamente este anillo de polinomios con coeficientes en F2, donde tienes n generadores, cada uno de dimensión 1, y cada uno representa una de las copias de Z2. Ahora, si nos tomamos a G un grupo finito y X un G espacio, podemos considerarnos al producto de E de G con X. Esto va a ser un G espacio libre porque con la acción diagonal, como se muestra aquí, y esta es libre porque la acción del grupo en el E de G es libre. Y vamos a poder definir la siguiente construcción, que es simplemente tomar el espacio de órbitas del producto con la acción que acabamos de mencionar. Y esto se le conoce como la construcción de Borel. Entonces, sobre la construcción de Borel, podemos decir lo siguiente. Podemos definir la cohomología equivariante de un G espacio X, que de hecho se define como el anillo de cohomología de la correspondiente construcción de Borel. Y para toda función G equivariante f de x en Y, esta nos induce un morfismo entre sus construcciones de Borel, considerando la identidad entre el espacio E de G, y al mismo tiempo esto nos da un morfismo entre sus cohomologías equivariantes, que es simplemente tomar el morfismo inducido en cohomología entre los anillos de cohomología del morfismo entre las construcciones de Borel. ¿Listo? Ahora, dado un G espacio X, nosotros podemos comenzar primero considerando el producto. Esto lo tomaba la proyección en el primer factor,
Esto pues es una fibración trivial, donde cada elemento tiene fibra X, pero si tomamos los respectivos cocientes, tenemos una fibración con espacio total, una construcción de Borel. La base es justamente el espacio clasificante y esto tiene la misma fibra X. Y a esta se le conoce como la fibración de Borel. Además, para toda función equivariante f de x en y, esta nos induce un morfismo de haces, que de hecho es un morfismo entre las figuraciones de Borel, como se muestra a continuación. De hecho, es este cuadrado conmutativo. Pero ¿cómo podemos hacer para calcular un grupo de cohomología equivariante? Bueno, pues podemos considerar la asociación espectral de Serre de la fibración de Borel, cuyo término E2 se ve de la siguiente manera. Entonces, la asociación espectral es justamente estas retículas donde cada cuadrícula es un anillo de cohomología, un grupo de cohomología, ¿cierto? El E2 con coordenadas PQ es justamente el pésimo grupo de cohomología del clasificante con coeficientes locales en el cuésimo grupo de cohomología de la fibra, o sea, de X. Ahora, además de que cada cuadrícula es la cohomología, también tenemos diferenciales que nos unen a las cohomologías, que se les llaman diferenciales, donde la siguiente hoja, el E sub 3, cada una de las cuadrículas de E3 se define como el kernel módulo de la imagen de estos diferenciales. Y E4 se define de manera muy similar, solamente que los diferenciales en E3 se extienden un pedazo más sobre la diagonal y se define de la misma manera E4. Y el encanto de esto es que justamente la sucesión va a converger de alguna manera a la cohomología equivariante de X. Pero esta misma idea la podemos utilizar si no es una fibración de Borel y solamente es una fibración. ¿Listo? Solamente ahora pues cambia lo que tiene que cambiar. Cada una de las entradas de la hoja E2 es la cohomología de la base, que ahora no es un clasificante, y la cohomología de la fibra, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Ahora, ya entrando a lo que es el índice de Fadel-Husseini, en 1988 Fadel y Husseini introdujeron una teoría de índice basada en obtener un ideal en un anillo de cohomología, donde en los casos más sencillos este ideal está dentro del anillo de cohomología de un espacio clasificante, y cuando, bueno, el caso no es más sencillo, pues el ideal está contenido en la cohomología equivariante de cierto espacio. Bueno, pero ya más formalmente, decimos que dada una función equivariante P de X en B, el índice Fadel-Husseini de P con coeficientes en un anillo R, es justamente el kernel de este morfismo entre las construcciones de Borel, que es este morfismo entre anillos de cohomología equivariante, que es justamente el kernel del morfismo entre esas construcciones de Borel. Cuando tenemos el caso que B es un punto, bueno, simplificamos la notación y el índice de la función equivariante, que en este caso sería un punto, es justamente el índice del espacio total, ¿no? Como lo mostramos aquí. Ahora, algunas propiedades importantes del índice son las siguientes. La primera, la monotonía, la que nos dice que si tenemos dos funciones equivariantes P y Q que tienen el mismo espacio base B, y nos tomamos una tercera función f de x en y, función equivariante que me hace este triángulo conmutativo, entonces el índice de P contiene el índice de Q. Y la segunda, que es que nos dice que si X y B son G-espacios tal que la acción en B es trivial, y nos consideramos a P la proyección en el primer factor, entonces el índice de la proyección va a ser el índice de X, tensor con el anillo de cohomología de B. ¿Vale? Entonces, estas dos propiedades del índice van a ser las que vamos a utilizar más adelante. Ahora, pero ¿qué tan útil es este nuevo índice? Bueno, vamos a comenzar haciendo un cálculo, que es el siguiente lema, y vamos a considerar la acción de Z2 en la esfera, la acción antípoda. Entonces decimos que el índice de la esfera, que ahora, como les había comentado, estamos considerándonos una función constante de la esfera en un punto. Entonces el índice de la esfera va a ser el ideal generado por T a la n más 1, que es un ideal contenido en el anillo de cohomología, que es justa de Z2. Entonces la prueba va como sigue. Entonces, sabíamos que el índice de la esfera
justamente el kernel del siguiente morfismo entre los anillos de cohomología. Entonces, el kernel va a ser algo que va a estar contenido en el anillo de cohomología del clasificante. Por otra parte, dado que la acción de Z2 en la esfera es libre, entonces la construcción de Borel sabe que la construcción de Borel es del mismo tipo de homotopía que el espacio de órbitas de la esfera, de la acción de Z2 en la esfera. Y esto nos dice que sus anillos de cohomología van a ser isomorfos, y esto a la vez nos dice que justamente la cohomología equivariante de la esfera va a ser 0 para todo i mayor o igual que n. Esto por cuestiones de dimensión en el cociente de la esfera. Y esto nos dice que justamente la cohomología mayor o igual a n más 1 del clasificante va a estar contenido en el kernel de P asterisco. Y esto es porque el morfismo P asterisco es graduado. Y esto, lo que concluimos de esto es que justamente la cohomología mayor o igual a n más 1, que es lo mismo que el ideal generado por T a la n más 1, va a estar contenido en el índice de la esfera. Ahora, para probar la otra contención, vamos a recordar una proposición de asociaciones espectrales que nos dice que si tenemos una fibración donde B es conectable por trayectorias y el sistema de coeficientes locales en B inducido por F simple, es decir, que no hay coeficientes locales, entonces la siguiente composición, que es la composición del renglón cero de todas las hojas de la asociación espectral, es justamente el homomorfismo en cohomología, los pésimos grupos de cohomología de pi. Y esto lo que nos va a implicar es que el kernel del morfismo pi asterisco va a ser justamente todos los elementos del renglón cero que son imagen de una diferencial en la asociación espectral. ¿Vale? Entonces, regresando a nuestro problema, esto nos dice que si consideramos la asociación espectral de nuestra fibración de Borel, donde el espacio es justamente la esfera, podemos deducir la otra contención. Y esto puede hacerse de la siguiente manera. Vamos a considerarnos la acción espectral de nuestra fibración de Borel, donde el término E2 se ve como sigue, ¿no? Solamente hay elementos no triviales en el renglón 0 y en el renglón n. Esto es por la cohomología de la esfera. Entonces solo va a aparecer una diferencial no trivial hasta la hoja n más 1, y esto quiere decir que el kernel va a estar contenido en la cohomología mayor o igual que n más 1, porque todo lo que está antes va a pasarse como identidad, porque no hay ninguna diferencial que toque estos elementos. Y esto lo que nos dice es que el índice de la esfera está contenido en el ideal generado por T a la n más 1, y eso nos da la doble contención. ¿Y qué aplicación le podemos dar a este lema? Bueno, podemos recordar el teorema de Borsuk-Ulam, que nos dice que si n es mayor que m, entonces no existe función Z2 equivariante entre Sn y Sn. Bueno, por nuestro lema sabemos que el índice de la esfera es este ideal generado por T a la n más 1. Entonces, si suponemos que existe una función Z2 equivariante, eso quiere decir que por la monotonía del índice, entonces el índice de Sm está contenido en el índice de Sn. Esto nos diría que los ideales, tenemos esta contención de ideales, lo que implicaría que n es menor o igual que m, lo cual es una contradicción. Entonces, el teorema se cumple. Pues no está nada mal, probamos el teorema de Borsuk-Ulam bastante rápido, pero ¿qué más podemos hacer con esto? Bueno, para presentarles la siguiente aplicación, les quiero presentar algo que se conoce como el método de la función de prueba. Este método es un puente entre geometría y topología, y lo que hace es tomar un problema geométrico y convertirlo en un problema de mostrar si cierta función equivariante existe o no. Entonces funciona de la siguiente manera. Entonces vamos a definir un espacio de configuraciones C sub P de todos los posibles candidatos a ser solución de mi problema P. Puede ser un problema geométrico combinatorio. Y vamos a construir una función f de C sub P a B sub P, que me va a evaluar si un candidato es solución o no. Aquí a B sub P se le conoce como el espacio de prueba y a F se le conoce como la función de prueba. Y esto de que me evalúa si es un candidato a solución o no, lo que significa es que va a existir un cierto subespacio Z en mi codominio, tal que mi elemento de solución, si solo sí, su imagen está contenida en este subespacio Z. Además de esto, vamos a considerar el grupo G de la simetría de nuestro problema,
el cual va a actuar en el espacio de configuraciones, en el espacio de prueba, me va a hacer mi función f equivariante y, por último, z va a resultar g invariante. Y esto nos lleva a lo siguiente. Si no existe un elemento en el espacio de configuraciones tal que su imagen está en z, quiere decir que existe una función que abusando de la notación vamos a seguir llamando f, una función g equivariante, donde ahora el codominio va a ser la función de prueba, pero removiendo este subespacio z. Entonces, lo que ese método se traduce en probar que dicha función f, removiendo ese subespacio z, no existe. Y mostrar que se muestra esto usando topología algebraica. ¿Vale? Bueno, una vez dicho esto, usando el método de la función de prueba, puedo platicarles otras aplicaciones. Entonces, la siguiente aplicación es justamente el problema de Grunbauer-Harbinger-Ramos. Este problema no es un problema de particiones de medidas, lo que nos dice lo siguiente, que para cada j y k enteros mayores o iguales que 1, lo que busca es determinar la mínima dimensión de tal que para cada colección de j medidas en RD, mu1 hasta mu j, existe un arreglo de k hiperplanos afines, h1 hasta hk, que cortan cada una de las j medidas en 2 a la k partes iguales. Entonces, más que un teorema es un problema, lo que busca es encontrar la dimensión en la que la dimensión RD, tal que en RD podemos encontrar una partición, tal que cada uno de los pedazos resultantes de la partición midan lo mismo con todas las medidas. Entonces, ¿qué sabemos hasta el momento de este problema? Es un problema que ha sido muy estudiado, pero la verdad no se sabe todo de él, pero sí se saben algunas cosas. Unas que puedo mencionar en este momento es que justamente delta de d,1 es igual a d, es decir, que si nos tomamos d medidas y un hiperplano, la mínima dimensión es justamente d, y ese es el teorema de Ham-Sandwich. También sabemos una cota inferior, este es un resultado de Ramos, quien de hecho conjeturó que más que una cota inferior es una igualdad, es que se le conoce como la conjetura de Ramos, que el delta de j, k es mayor o igual a 2 a la k menos 1 sobre k por j, y también se tiene una cota superior en ciertos casos, por ejemplo, cuando es delta 2 a la t más r, k, es menor o igual que 2 a la t más k menos 1 más r, cuando t y r se comportan de esta manera. Estos son resultados de Levitska, Bebrica y Sivaljevich. Y lo curioso es que el único caso en el que la cota inferior y la cota superior coinciden es cuando k es igual a 2 y j es igual a 2 a la t más 1 menos 1. Pero bueno, ¿cómo hicieron Levitska, Bebrica y Sivaljevich para probar esta cota superior? Bueno, para eso hicieron lo siguiente. A grandes rasgos, lo que hicieron es considerar la siguiente función de prueba. Esta phi que va de k copias de la esfera de dimensión d en esta subrepresentación, esta suma de subrepresentaciones irreducibles de dimensión 1 de un euclidiano. Entonces, lo que hicieron fue parametrizar todos los posibles hiperplanos afines que podrían equipartir el euclidiano como elementos en la esfera. Cada uno de estos BI me va a implicar un hiperplano que es justamente este H sub B1, y el alfa 1 que está arriba me va a indicar si estoy considerando el semiespacio superior o inferior resultado de este hiperplano. Ahora, si intersecto todos los posibles hiperplanos superiores o inferiores de todos los hiperplanos resultantes, eso me da todos los posibles elementos de la partición. Y lo que me está diciendo esta función de prueba es qué tanto está alejado del valor óptimo de la medida de los pedazos. Entonces, aquí podemos notar que si puedo encontrar un elemento en este producto de esferas tal que su imagen sea el 0, pues estos vectores unitarios, me están parametrizando una partición, una equipartición de mi espacio, o sea, una solución a mi problema. Entonces, si probamos que esta función, si quitamos el 0, es decir, si nos tomamos una esfera, la correspondiente esfera de representación, y probamos que esto no existe, lo que implicamos por lo que les platiqué del método de la función de prueba, lo que resulta es, probamos que sí existe una solución. Y esto lo probaron
haciendo los cálculos del índice de la esfera y el índice de esa esfera de representación. Bueno, y bastante más teoría. Ahora, también la segunda aplicación, pues bueno, es una generalización de lo que les acabo de contar, que es el problema de Grumman-Harbinger-Ramos para asignaciones de masa. Entonces voy a comenzar platicándoles qué es una asignación de masa. Una asignación de masa mu en una grassmanniana de L planos en RD. Es una sección del siguiente asfibrado, donde el espacio total es esta pareja de L, nu, donde L es un elemento de la grassmanniana y nu es un elemento, es una medida en L. Esta es una notación que utilizamos para referirnos a medidas en L. Y medidas, bueno, he estado hablando de medidas, pero estamos considerando a medidas absolutamente continuas respecto a la medida LB. Lo importante aquí es que la medida se anule en hiperplanos y que sea suficientemente bonita, así le llaman en la literatura. Y esta pi es justamente la proyección en el primer factor. Entonces, una asignación de masa es una sección aquí que, bueno, va a asignar a cada subespacio L una pareja L, nu, o más vagamente, lo que hace esta asignación de masa es a cada subespacio L asignarle una medida mu en L. Entonces vamos a decir que una cuatrotupla de naturales D, L, J y K, donde L está entre 1 y D, vamos a decir que es admisible si para toda colección de J asignaciones de masa, mu1 hasta mu J en la grassmanniana de L planos en RD, si existe un subespacio L en la grassmanniana y un K arreglo en L, o sea, K hiperplanos, H1 hasta HK en L, que van a equipartir mis J medidas resultantes. Aquí noten, o podemos notar que si L es igual a D, regresamos al problema clásico de Grumman-Harbinger-Ramos. Y bueno, tenemos allá resultados. Ahora, nuestro problema principal es determinar las cuatro tuplas admisibles. Y para esto realizamos lo siguiente. Pues propusimos la siguiente función de prueba, donde, bueno, nuestro espacio de configuraciones son estos elementos L, B1 hasta BK, donde L es un elemento en la grassmanniana, y B1 hasta BK son vectores unitarios en L, cada uno de los cuales me va a parametrizar un hiperplano. Y de nuevo, esto U sub K y U sub, y estas J menos 1 copias de U sub K prima y las J menos 1 copias de U sub K son subrepresentaciones de dimensión 1 de cierto euclidiano. Y lo importante aquí es que esta función de prueba que se ve de esta manera es Z2 equivariante, está actuando antipodalmente en cada uno de los vectores, B1 hasta BK, y aquí tenemos una idea muy similar a la función de prueba anterior. Estos HB1, alfa 1 son los semiespacios superiores e inferiores del hiperplano parametrizado por cada uno de los vectores, donde si existe un elemento en el espacio de configuraciones que me mande al L, 0, pues entonces ese L de 1 hasta BK es una solución a mi problema. Entonces, otra vez por el método de la función de prueba, si probamos que la función phi sub m, pero ahora considerando esta esfera de representación, no existe, o sea, si el morfismo ahora phi sub m, pero considerando la esfera de representación no existe, entonces este L000, L con el ceros, es parte de la imagen, y eso quiere decir que existía una solución al problema. O sea, el método de la función de prueba, cuando hacemos eso, lo que nos dice en un caso exitoso es que lo que quitaste, o sea, el subespacio que quitaste, no lo podías quitar porque había solución. Entonces, nos prueba la existencia de una solución. Entonces, lo que queremos verificar es que justamente la función de prueba, que de hecho es un morfismo de haces, existe. Un morfismo de haces donde la ρ, de hecho, es un haz de pullback, por construcción es un haz de pullback, y el haz de la derecha es el haz de esferas asociado de un haz trivial. Y es decir, queremos probar que justamente el índice de este ρ, de este haz de pullback, no contiene el ideal, el índice de este haz de esferas, ese piso 1. Y haciendo los cálculos se puede ver, obtuvimos que de hecho el índice de ρ es el ideal generado por estos polinomios,
que queremos probar que no contiene a este tensor del ideal generado por este polinomio con el anillo de cohomología de la grassmanniana, que de hecho por un trabajo de Borel se conoce perfectamente quién es. Y esto se puede reducir a probar que no existe el polinomio que genera al primer ideal, que no existe en este ideal generado por los polinomios. Y bueno, con un poco de álgebra, en trabajo en conjunto con Pavel Blagojevich, Michael Kraft y Alexandra Dmitrievich Blagojevich, obtuvimos el siguiente criterio de admisibilidad de cuatrotuplas. Es decir, dimos criterio para cuando las cuatrotuplas son admisibles, que es pues esto, que si D, J, K y L satisfacen todas esas condiciones, donde J es D a la T más R y D es mayor o igual que 2 a la T más K menos 1 más R, donde T y R se comportan así, entonces la cuatrotupla es admisible. Y en la tabla lo que muestro es que si representamos al problema de Grunbach-Heidegger-Ramos en nuestros términos, en la generalidad que estamos mostrando, que es decir, cuando L y D valen lo mismo, pues entonces con el mismo número de hiperplanos, pues, trabajando en el mismo subespacio de dimensión L, podemos partir más medidas con el mismo número de planos, siempre y cuando nuestro subespacio de dimensión L esté en esta grassmanniana, ¿no? En una grassmanniana no trivial. Entonces, con esa generalización podemos partir más medidas con el mismo número de hiperplanos. Entonces, para terminar, una última aplicación, una aplicación en geometría sobre grupos de Lie. Pues vamos a empezar considerando el grupo de Lie excepcional G2, que se define con el grupo de los automorfismos el grupo de automorfismos de los octonios. Entonces, existe una acción transitiva de G2 en la grassmanniana de subespacios asociativos de dimensión 3 en R7 o la parte imaginaria de los octonios. Con un subgrupo de isotropía dado por SO4, donde, bueno, los subespacios asociativos son subespacios de dimensión 3 que son la parte imaginaria de un subálgebra isomorfa a los cuaterniones. Con esto obtenemos un espacio homogéneo denotado por G2SO4, conocido como el espacio de subespacios asociativos. Entonces tenemos otra acción ahora en el espacio de subespacios coasociativos con isotropía dada por U2, donde un coasociativo son subespacios complejos de dimensión 2 que satisfacen que el U por Q es 0 para todo V y W en el subespacio. Donde ahora a este cociente de G2 módulo U2 lo conocemos como el espacio de subespacios coasociativos complejos de dimensión 2. Ahora este G2 módulo U2 más es de hecho algo que se conoce como una variedad bandera sobre G2 y más aún con G2 módulo SO4 nos define un fibrado con fibra S2, dado de la siguiente manera: W lo mandas al complemento ortogonal de la suma directa de W con su conjugado, donde justamente es la complejificación de un subespacio asociativo, pero se puede obtener el asociativo correspondiente. Ahora podemos pensar a la fibra de cada subespacio asociativo como todas las posibles estructuras ortogonales complejas positivas en el ortogonal. Y esto es porque existe una correspondencia 1 a 1 entre los espacios coasociativos y estructuras ortogonales complejas positivas en el ortogonal. Existe esta correspondencia. Entonces, así es importante en ese sentido. Entonces, podemos tomar la acción de Z2 en este espacio de los subespacios coasociativos dada por conjugación compleja, donde, por como definimos al as fibrado, P de W es igual a P el W del W barra para todo coasociativo, es decir, que esta ρ es Z2 equivariante, y tenemos el siguiente resultado. En trabajo en conjunto con Noé Bárcenas, obtuvimos la cohomología equivariante de G2 módulo U2 más, que es justamente la cohomología del producto del clasificante con G2 módulo SO4, módulo ideal, donde, bueno, indirectamente obtenemos el índice de Falk-Hosseini de ρ, que es justamente el ideal que estamos cocientando para obtener la cohomología equivariante. Y bueno, aquí en este caso el ideal Falk-Hosseini es una consecuencia de un cálculo de cohomología equivariante. Termino mostrando unas referencias relevantes de artículos con resultados que les acabo de mostrar y por mi parte sería todo.
Muchas gracias.